que di un descubrimiento que tuve hace muchos años, tal vez unos 25 años. Bueno, no tanto, pero sí después más de 20 años. Yo descubrí en la palabra una diferencia entre fe en Jesucristo y la fe de Jesucristo. Fuera del ámbito de los que se van al cielo, hay mucha gente que cree en Jesucristo, que cree en Jesucristo, pero la Biblia dice que son justificados los que tienen la fe de Cristo. O sea, fe en Jesucristo es ascendente y la fe de Cristo es lo que recibimos cuando caminamos en obediencia. Para eso quiero antes decirles que estuve en una reunión de pastores donde unos americanos vinieron a exponer, hablar acerca de las nuevas traducciones de la Biblia. Y ahí estuvo un señor que se llama Rafael Serrano. Ahí pueden ustedes ver, este hombre me regaló este volumen que se llama El origen de la Biblia, precioso. Rafael Serrano escribió el capítulo sobre la historia de la fe de la Biblia en español y colaboró con el doctor Jaime Mirón. Rafael Serrano fue el editor general de la Santa Biblia Nueva Traducción Viviente y fue también el editor general para La Palabra de Dios para Todos, publicada por World Bible Translation Center. Y bueno, en esa reunión estaban hablando de las bondades de las muchas versiones nuevas y modernas que hay ahora. Y después de que ellos intervinieron, yo pedí la palabra en medio de la asamblea, de los que estábamos ahí reunidos. Fue en la ciudad de Puebla. Y entonces les dije, ¿por qué me gusta la Reina Valera 60? Eso es algo que yo he intuido, respeto mucho que ustedes discrepen de lo que voy a decir, muy respetable. ¿Por qué me gusta la Reina Valera 60? Digo, tengo la 9, pero pues no la uso y hay gente que defiende más la 9, ¿verdad? Me gusta la Reina Valera 60 porque aparece como una palabra, tiene una escritura inspirada. Es claramente una palabra de Dios y no de hombre, ¿no? También me gusta porque la Reina Valera 60 es autoritativa. Tiene la fuerza, el peso, la autoridad de Dios, ¿verdad? Me gusta porque es dinámica, cambia vidas. Además creo que de la más leída en la historia, ¿no? La Reina Valera 60 es telegráfica. En pocas palabras dice muchas cosas. Y es una palabra viva porque dice y sigue diciendo, a diferencia de otras versiones que dicen, pero dejan de decir. Y una de las cosas que más me gusta de la Reina Valera 60 es que tiene verdades que corren por la escritura. Las otras versiones pasan el mensaje, pero hay verdades que ya no se encuentran en los siguientes textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, este señor, cuando yo me paré y les dije estas cosas que les acabo de decir, el doctor Rafael Serrano me dijo, efectivamente, yo por esas mismas características me gusta la Reina Valera 60. Y de manera privada me dijo, cuando yo quiero memorizar un texto, memorizo Reina Valera 60, como que se pega, eso es otra cosa, es una palabra memorizable, olvidé de escribirlo aquí, es memorizable. Entonces, en base a esa pequeña introducción, yo les quiero decir que estas verdades o estas afirmaciones que yo hago, estas observaciones las saco de la Reina Valera 60. Si ustedes revisan estos versículos en otras versiones, ya esa verdad ya no corre. A eso me refiero. Entonces, esto partió en Gálatas 2:16 que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la
fe de Jesucristo. Nosotros los apóstoles también, dice, nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y ahí tenemos muy explícita y claramente las dos cosas, fe en Jesucristo y la fe de Jesucristo. Y ahorita se me ocurre decir, San Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y yo argumento, y yo digo, hay millones que creen en Jesucristo, pero que Jesucristo no cree en ellos. Ellos ponen su confianza en Jesús, pero Jesús no les ha dado la fe. Ellos dicen que tienen fe en Jesús, pero Jesucristo no les ha dado la fe que los justifica y por tanto los salva. Dice, por ejemplo, Pablo ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Dice, lo vivo en la fe del, no dice la fe en el Hijo, ¿sí? La fe es un espíritu. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, como está escrito, creí, por lo cual hablé, y dice Salmo, estando angustiado en gran manera. Entonces, es un espíritu, ¿no? Y dice, y vemos que hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que obviamente la fe existía del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, no estaba tan clara esa, aunque la salvación siempre ha sido por fe, no era tan claro como ahora lo describe Pablo, y dice Pablo en Gálatas 3:25 y 26, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y otra vez la diferencia, fe de Cristo y la fe en Cristo. Y dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que inventó la fe y el que la perfecciona. Dice Romanos 4:13, y repito, tiene que ver con la salvación, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Digo, Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto que sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay gente que tiene más fe y hay gente que tiene menos fe. Y también son fes diferentes. Yo tengo un amigo muy querido, que no sé si ahora lo haga, pero es un hombre pues, que tiene muy buena manera de vivir. Y dice, hace años me decía que él nunca había comprado un seguro para automóvil, ¿no? Porque él estaba creído que nunca lo iba a usar. Es una fe, ¿no? Hay gente que no tiene fe ni para levantarse, ¿no? ¿Quién sabe cómo me va a ir hoy? Así es. Bueno, Hechos 6:5, cuando se invita al pueblo a que escojan 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, dice que escogieron a Felipe. Dice, varón lleno de fe, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. 2 cosas, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Entonces, por eso habla de la medida de fe, ¿no? Dice Filipenses 3:9, bueno, ese está en Hechos 6:5, en Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
En Marcos 11:22, cuando Jesús dice, tened fe como un grano de mostaza, porque si dijerais, tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais esta montaña, muévete y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino, etcétera, etcétera. Pero cuando dice tener la fe de Dios, en el original griego significa, perdón, cuando dice, ¿cómo dice? Tener fe en Dios, en el griego significa tener la fe de Dios, la fe que viene, la fe de Cristo que estamos hablando. En segunda de Pedro 1:1, dice en su saludo, Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, que la de los apóstoles. Tenemos esa fe. En Tito 1:1, Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Conforme a la fe, que están en igual forma, que tienen la fe que es de la misma forma. Judas 1:3 dice, amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es una fe que nos fue dada. Otra vez, aquí vemos la diferencia, fe en Jesús y la fe de Jesús, la venida a la fe, ¿no? Que nos fue dada. En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No dice la fe en Jesús, sino la fe de Jesús, que guarda la fe de Jesús, la que nos fue dada en Cristo Jesús. En Hechos 11:24 habla de Bernabé, que no lo que digo, habla de Bernabé, porque Pablo ahí no podría, tenían esa situación, ¿verdad? Dice de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Así como Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, aquí dice que Bernabé era lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿no? Y una gran multitud fue agregada al Señor. En algunos ejemplos prácticos de esta fe, vemos en Hechos 3:16, cuando el cojo de la Hermosa, cuando toda la gente está así maravillada y sorprendida, ¿verdad? Pedro les explica, dice, y por la fe en su nombre, por la fe en Jesucristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, la fe que es por él en el griego, y la fe que es despertada por Jesús, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Quiero decirles, amados, con todo respeto que me merecen, que esto no es lo más acabado de la sabiduría. Yo veo que tengo mucho que aprender de estas notas que tengo y que he desarrollado a lo largo, pues, ya de muchos, muchos años. Y además que es un tema, es toda una ciencia la fe, ¿verdad? Es un tema del cual se escriben libros diariamente. En Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día, dice Pablo, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es un espíritu. Hechos 26:18 dice, Jesucristo habla, ¿no? Es el testimonio que está dando Pablo cuando Jesús se revela su vida y le dice que Jesucristo le dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Obviamente, para tener la fe de Jesús, tenemos que creer en Jesús, tener fe en Jesús. Y ya casi para acabar, en Marcos 9:23 y 24, Jesús le dijo al padre del endemoniado,
Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9, 23, 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, pero ayúdame. Si me falta, dame más fe, ¿no? Apocalipsis 3:18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, porque te acuerdas que dice, porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesucristo le dice, no sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Eso es fe. Compra la fe que yo doy. ¿Por qué concluyo eso? Porque dice Pedro, vuestra fe mucho más preciosa que el oro, ¿no? Y que dice, y para que seas rico y vestiduras blancas. Bueno, algún día hablamos de eso porque también es muy interesante. Primera de Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y creo que el don que más necesidad tenemos de desarrollar es llenarnos de fe. Ser lleno de fe. Claro, están los dones sobrenaturales también, ¿verdad? En 1 Corintios 12:9 dice que a otro les ha dado fe por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces necesitamos esa comunión. Y por último, dice la Biblia, ¿por qué debemos anhelar más? Porque Jesucristo en Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Así que, amados, hay mucho que decir acerca de esto. Me falta sabiduría, me falta entendimiento. Honestamente, no he meditado profundamente en estos alcances, pero es un espíritu del cual tenemos que llenarnos y más como siervos de Dios. Dios les bendiga mucho.